de intercambio, en los cuales a partir de las distintas experiencias de cada uno podamos llegar a una síntesis también de qué significa el peronismo, cuáles son los principios que nos tienen que guiar y sobre todo cuál es el país que queremos, que me parece que eso es lo más importante, tiene que salir de este espacio, porque justamente es lo que está necesitando nuestro pueblo para poder tener una esperanza de futuro ante esta profunda crisis que nos está atravesando. Y quería arrancar por el concepto de crisis, como decía acá Marcelo, justamente la crisis profunda que estamos atravesando es una crisis que hay a nivel global, donde este sistema lo que ha asegurado son niveles de desigualdad como nunca antes lo hubo. Entonces, ante eso se está consolidando un modelo de exclusión. Y lamentablemente en Argentina no hemos podido tener un gobierno que justamente nos garantice la devolución de todo eso que se había destruido durante el macrismo, y hoy estamos ante un escenario mucho peor, pero que nos está obligando de alguna manera a encontrarnos y a poder reflexionar al menos sobre cuál es el rumbo que debemos adoptar. Así que por ese motivo, bueno, acá justamente lo que tengo preparado, como esta materia es doctrina peronista, hacer un repaso general por lo que son los pilares básicos, digamos, de la estructura del justicialismo, y en eso bueno, justamente hay una triada, digamos, de libros, de publicaciones de Perón, que me parece interesante como poder trazar una línea entre ellas. Bueno, para arrancar, el justicialismo es una doctrina universal. Como decía acá Marcelo, el surgimiento de Perón se produce en un contexto de bipolaridad, donde las dos potencias que habían ganado la Segunda Guerra Mundial se disputaban la repartición del mundo. Entonces ahí surge el peronismo en la Argentina como una tercera posición ante estas dos que se planteaban ante la humanidad y que nacen de una concepción de Perón de cómo se da la evolución de la humanidad a lo largo de su historia. Entonces lo que dice Perón es que la humanidad ha atravesado distintas etapas que han ido generando integraciones mayores, desde el individuo pasando por la familia, de la familia a la tribu, de la tribu a la comuna, de la comuna a las naciones, de las naciones al continentalismo y por último la etapa final de integración que hablaba Perón era el universalismo. La que estaba atravesando en el contexto en el que surge el peronismo era la integración continental, donde se comenzaban a manifestar las primeras expresiones de la Comunidad Europea. Y ahí es donde justamente Perón también plantea la necesidad de la integración regional para poder constituir un bloque que pueda tener un desarrollo autónomo. Entonces, en esa etapa del continentalismo, lo que estaba planteando Perón es que la humanidad había adoptado o había adquirido un rumbo que la iba a llevar a su autodestrucción, que es un poco lo que estamos viendo en este contexto, con lo que ha pasado particularmente con la pandemia. Nos podemos dar una idea de que estamos atravesando una etapa del universalismo, porque ese hecho, esa crisis, le ha afectado a toda la humanidad hasta el último rincón de cada planeta, de cada país. Entonces, esta crisis que hay a nivel global nos atraviesa, que tiene que ver con el cambio climático, y es por eso que es necesario pensar en la cooperación, digamos, de todos los países para revertir o amortiguar ese proceso. Entonces ahí ya tenemos un punto de partida para pensar en que el peronismo como una doctrina universal es una respuesta para la humanidad, dado que todos estos sistemas que se han intentado no han logrado responder a las necesidades básicas. Entonces, también lo que tiene el peronismo es que es una revolución en paz. Acá, como decía Marcelo justamente, no es el camino de la violencia el que plantea el peronismo para lograr los cambios, dado que es un movimiento revolucionario porque su concepción es revolucionaria, pero su realización es pacífica. Perón no plantea los métodos que tienen que ver con, que decía, entre elegir entre la sangre y el tiempo. El peronismo elige el tiempo para el logro de sus realizaciones. La vía de la sangre o la lucha violenta generalmente ha terminado mal para el pueblo, y eso lo hemos comprobado a lo largo de nuestra historia. Entonces acá el punto de partida, volvamos, de las primeras publicaciones, digamos, de Perón, tiene que ver con la comunidad organizada. La comunidad organizada es el planteo filosófico de cuál es el análisis que hacía Perón de la humanidad en ese momento.
Y arranca con una frase, que es el título del primer capítulo, que me parece muy significativo, y dice: el hombre y la sociedad se enfrentan con la más profunda crisis de valores que registra su evolución. Si esto ya lo decía Perón a mediados del siglo pasado, cuando la técnica había logrado tal desarrollo que había disminuido, digamos, al ser humano en su dimensión profunda, es decir, se había logrado construir grandes edificios, grandes embarcaciones, pero el ser humano en su dimensión espiritual se había disminuido, digamos, ante todo ese avance de la tecnología, y eso lo vemos hoy incluso porque justamente con tanto desarrollo que hay a nivel tecnológico, el ser humano vive cada vez peor, entonces hay un avance de la materia por sobre el espíritu. Esto también es importante de considerar, de que Perón concibe al ser humano en cuanto tanto en materia como en espíritu, y por eso habla justamente de la necesidad de que se valorice, digamos, lo que es el ser humano con todo el tesoro que significa la existencia por sí misma. Entonces, algo que resume mucho la idea de la comunidad organizada es que nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Entonces, ahí ya está hablando de un principio de colaboración en lugar de la competencia, que es el motor que al menos ha planteado el capitalismo como el desarrollo de la historia. El egoísmo, la competencia, era lo que generaba el avance, y Perón dice: en la comunidad organizada se podrían haber logrado avances mucho más profundos sin que sean a costa del pueblo, si en lugar de competir el ser humano hubiera entendido que la colaboración es aún mayor. Entonces acá, eso se plantea como la respuesta desde la Argentina para el problema de la humanidad, porque también algo que ha remarcado mucho Perón a lo largo de su discurso es que él no inventó la doctrina ni la sacó de la nada, sino que la extrajo desde el mismo pueblo argentino, en su manera de ver, en su manera de ser y en su manera de concebir las cosas. Ahí Perón le dio el formato de una doctrina política que al menos se llamó la comunidad organizada en ese Congreso de Filosofía del 49, donde plantea los principios de esta publicación. Después, el segundo libro, digamos, que consideraba dentro de esta triada es el Manual de Conducción Política. Este es un libro que ha sido muy desarrollado, digamos, por la militancia y que tiene que ver con el cómo. Justamente la organización del movimiento y su conducción es lo que está planteado en este manual, donde Perón de alguna manera lo que expresa ahí es cómo se tiene que dar la organización y la conducción del movimiento para poder lograr el objetivo que era justamente ese, la comunidad organizada. Entonces acá habla de que la conducción es un arte. Es un arte porque se compone de una teoría y es a su vez un arte porque necesita un artista para ser ejecutada. Él decía en algunos pasajes, cualquiera puede hacer un cuadro, pero no cualquiera puede hacer una última cena, la de Da Vinci, que tiene que ver con la parte que él dice vital, que es el ser humano, el artista, el que pone en práctica esa teoría, y que justamente para lograr ser conductor hacen falta también esas condiciones. Es decir, están los principios ahí teóricos, pero solo va a ser la persona que los encarne quien los pueda llevar a su realización. Y acá me parece que esto es muy importante para pensar en la reorganización de nuestro movimiento. Él habla de tres instancias que son necesarias para la conducción: el conductor, los cuadros auxiliares y la masa organizada. Y los cuadros auxiliares son todos los cuadros intermedios que de alguna manera son como correa de transmisión entre lo que plantea una conducción con lo que son las bases. Entonces, esto me parece que es fundamental porque la Escuela de Formación Política lo que tiene que lograr como primer objetivo es la formación de cuadros intermedios que puedan interpretar la política y generarla a su vez en el territorio. Porque, digamos, la masa desorganizada no puede llevar adelante ninguna política revolucionaria si no tiene una conducción clara. Entonces ese es también un problema que estamos atravesando actualmente, donde no hay una conducción definida de nuestro movimiento. Y acá cabe pensar si no es también momento de pensar en conducciones colegiadas en lugar de las conducciones individuales, como de las personas que sintetizan toda la amplitud del movimiento. Me parece que ante la dificultad que tenemos hoy es necesario pensar en conducciones colectivas, porque también el tamaño del enemigo que tenemos, que estamos hablando de que estamos atravesando una crisis global
con multinacionales que son mucho más grandes que algunos países. Entonces no hay una individualidad que vaya a poder resolver eso, sino que en este momento te tienen que emerger todos los cuadros intermedios que puedan dar solución y organización al lugar en donde se desenvuelve, que es la base de la comunidad. Y como, bueno, justamente un concepto de esto es que conducir no es mandar, sino que conducir es persuadir. Y esto es fundamental porque si no entramos en un esquema de vanguardia, en un esquema donde tenemos que recibir órdenes y no tenemos capacidad de reflexión ni de crítica ni de actuar también por motus propio. Entonces esa es la construcción que se tiene que hacer de abajo hacia arriba también. Ante la ausencia de conducción, cada uno tiene que sacar el bastón de mariscal y poder tener los elementos para persuadir a los compañeros, a los vecinos, de acuerdo al lugar donde se encuentre, para poder organizar cada vez mayores porciones del pueblo. Y como tercer libro, que esto es algo que me parece también puede ser un punto de comenzar a pensar el país que queremos, es el modelo argentino para el proyecto nacional. Esto es básicamente el testamento político de Perón. Es una exposición que hizo el 1 de mayo de 1974 en la inauguración de las sesiones correspondientes al 99º periodo legislativo, 2 meses antes de morir. Entonces digo que es un testamento político porque él ahí expresa como una síntesis de toda su experiencia para poder legar a los argentinos un modelo que pueda servir como base para la conformación de un proyecto nacional. Él dice: como presidente de los argentinos propondré un modelo a la consideración del país, humilde trabajo, fruto de 3 décadas de experiencia en el pensamiento y en la acción. Si de allí surgen propuestas que motiven la coincidencia, su misión estará más que cumplida. Entonces, en este modelo argentino, lo que plantea Perón es poder concretar una liberación en lo político, en lo económico, en lo sociocultural, en lo científico-tecnológico, en la lucha por los recursos y la preservación ecológica, que esto también es fundamental, en lo institucional, en el papel de los partidos políticos, los jóvenes, los trabajadores, los empresarios, los intelectuales, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y el movimiento de mujeres. Y acá actualiza una verdad, que esto es también muy importante de considerarlo. Perón deja el legado de poder generar una actualización doctrinaria y comienza él actualizando la verdad que dice: para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Cuando él vuelve sabiendo el nivel de división que se había generado hacia adentro, no tan solo del movimiento peronista, sino del pueblo argentino, él dice: para un argentino no puede ni debe haber nada mejor que otro argentino. Entonces ella nos está planteando un esquema de unidad mucho más amplio que solo entre los peronistas, porque justamente eso es también un desafío que tenemos hoy. Ante esta famosa grieta que se ha creado y se ha profundizado por parte de los sectores de poder, nosotros tenemos que volver a generar la unidad de los argentinos. Si no, no hay destino ni patria posible. Es más, esta división lo que nos va a llevar es a la disgregación nacional, con el peligro de que se disuelva la patria si todo esto se agudiza en un enfrentamiento interno entre argentinos. Entonces ahí tenemos un doble desafío de los peronistas, que no es tan solo organizarnos hacia adentro de nuestro movimiento, sino organizarnos y unirnos con todo el movimiento nacional que conforma a la Argentina, digamos. Y por último, lo que respecta a este modelo argentino, bueno, ahí, como decía, están las bases para poder lograr un acuerdo programático en lo que hace a volver a pensar un modelo de país y qué país queremos. Y en esto quería hacer un punto importante, que también lo dijo Marcelo. Perón fue uno de los primeros dirigentes mundiales que habló del problema ecológico. Hay un anexo que yo lo pongo acá como complementario al modelo argentino, que es el mensaje ambiental para los pueblos y gobiernos del mundo, donde Perón, fines del año 73, ya está hablando de que de continuar así ese modelo extractivista de superexplotación de los recursos nos va a llevar a una crisis y a una disputa por los alimentos, por todo lo que son los recursos naturales que justamente están en nuestra región. En toda Sudamérica contamos con la reserva de recursos naturales que necesita la humanidad para poder seguir existiendo, digamos. Entonces ahí también es donde tenemos una disputa por poder ser nosotros soberanos en la utilización de esos recursos, pero a su vez cambiando la lógica y que no sea una explotación
como la que se está realizando ahora, sino que incorpore también una perspectiva ambiental para poder preservar sobre todo la vida, digamos. Bueno, esta trilogía de libros también tiene su parangón, porque cuando hablamos de la doctrina peronista, la figura de Eva es justamente la otra parte que es importante de considerar a la par de Perón, ni por detrás, digamos, ni distante, o como también se intenta hacer de algunos sectores, separar, decir, bueno, Evita era la revolucionaria, Perón era un viejo conservador, pero en realidad hay una unidad de pensamiento que también está expresada. Yo ahí seleccioné 3 publicaciones de Eva que son también como significativas. La primera, La razón de mi vida, que es una especie de manifiesto peronista, donde hace un repaso casi biográfico, digamos, por distintas etapas de su vida, desde que lo conoce a Perón hasta su acción en la Fundación Eva Perón, pero que, digamos, en comparación a los otros dos, esto es casi medio liviano. ¿Y por qué voy a decir liviano? Porque justamente en los otros 2 libros que puse ahí, hay definiciones mucho más profundas de Eva en lo que hace a la profundidad de su pensamiento. Pero bueno, de La razón de mi vida quería rescatar justamente lo que fue la experiencia de la rama femenina y el Partido Peronista Femenino, que eso creo que no tiene también comparación o similitud con otros procesos políticos donde se le ha otorgado el rol, digamos, a la mujer dentro de la actividad política, y justamente Eva fue la que se encargó de organizar a todo ese sector de la población que tenía vedado la participación política, y a través de un partido peronista, digamos, de una rama, de un partido peronista femenino exclusivamente. Y en eso quiero rescatar también la experiencia de las unidades básicas, que si pensamos en la reorganización del movimiento, la unidad básica era el punto de partida de la comunidad organizada, porque era un lugar donde se encontraban los compañeros y donde se daba respuesta a las necesidades inmediatas de la misma comunidad. Entonces, el hecho, digamos, de que se cuente con unidades básicas en cada punto territorial, donde hay compañeros que ponen su misma casa, digamos, para esta realización, es el mayor desarrollo territorial que logró el peronismo y el mayor esquema de organización que permitía llevar adelante una política pública, digamos. Entonces ahí está la interacción de la comunidad y el Estado y su conducción, porque justamente el sector, digamos, desde donde se realiza la política es desde el lado del pueblo. El peronismo no es estatista, no plantea, digamos, un dominio absoluto del Estado sobre la vida de los individuos y la comunidad, sino que le otorga un lugar, como decía Marcelo, de árbitro, de regulador, pero la importancia está en la comunidad organizada. Y la comunidad organizada se compone de las organizaciones libres del pueblo, que es el pueblo en sí mismo organizándose y siendo protagonista de la historia. Después, bueno, el segundo libro, que es el que ven ahí, Historia del Peronismo. Lo que tiene esto interesante es que Historia del Peronismo era una de las materias fundamentales que la dictaba la misma Eva en la Escuela Superior Peronista. La Escuela Superior Peronista se abrió en 1951 por iniciativa justamente de Perón y de Eva, y tenía como coordinador a Raúl Mendé, que si pueden buscar en internet hay una publicación que hizo él que se llama El Justicialismo, que está buena porque resume, digamos, los principios básicos de la doctrina peronista, pero que en esta materia que dictaba Eva, en Historia del Peronismo, lo que ella dice es que el avance del pueblo o el avance de la historia se produce a través del encuentro entre un pueblo y su conductor. A nosotros nos enseñan generalmente en la escuela, la visión de la enseñanza de la historia es que la historia la hacen las grandes personalidades y se estudia a partir de las fechas también. Entonces, lo que plantea Eva es que el sujeto protagonista de la historia es el pueblo, pero ese pueblo, solo a partir de encontrarse con su conductor, es donde puede generar los avances. Y eso se ha dado en el 17 de octubre, que es el hecho fundacional del peronismo, donde el pueblo mismo va a rescatar a Perón de la cárcel. Entonces ahí ya hay un hecho fundamental, porque además ese hecho fue totalmente pacífico. De hecho, la imagen más importante del 17 de octubre son los trabajadores con las patas en la fuente, como se decía, es decir, sin tirar un solo tiro, sin matar a nadie. De hecho, el único muerto que hubo
fue Darwin Passaponti, que fue un joven militante que le dispararon desde las redacciones de uno de los diarios opositores de la época, no me acuerdo ahora el nombre, pero del lado del pueblo trabajador fue una jornada de felicidad y totalmente pacífica. Entonces, no hay comparación de otras revoluciones que se hayan realizado de esta manera. Generalmente tenemos la idea de la revolución violenta, de la guillotina, de cortar cabezas, pero en este caso fue una revolución pacífica. Bueno, y después el tercer libro es Mi mensaje, que este es el más desconocido de Eva, que fue también su testamento político. Fue dictado y redactado desde su lecho de muerte en los últimos días, y también fue oculto mucho tiempo este libro, porque en él ahí denunciaba Eva a las jerarquías eclesiásticas, a la burocracia sindical, a la cúpula del ejército que habían conspirado para derrocar en su momento a Perón. Y ella lo dice de una manera muy visceral, como se expresaba siempre, y sobre todo con la oligarquía y los traidores, porque ahí ella expresa que tuvo que personificar un papel para poder verle las caras a todos esos actores que estaban al lado de Perón, pero a su vez planeando también la traición. Y eso lo vimos porque el derrocamiento de Perón se produjo justamente por una conspiración de la jerarquía de la Iglesia, de las cúpulas militares y de cierta burocracia, digamos, o dirigentes que en su momento se ocultaron y no salieron a luchar, como si tantos otros que estaban dispuestos a pelear para que no se vaya Perón. Entonces, este libro, Mi mensaje, lo recomiendo mucho, es cortito, tiene 21 capítulos, pero ahí ella expresa su pensamiento sobre todos estos actores, pero a su vez también, por ejemplo, con la Iglesia, no es que niega la religiosidad del pueblo, sino que dice la religión tiene que ser un elemento liberador para el pueblo, porque el mensaje de Cristo fue venir a denunciar al imperio, a denunciar la desigualdad y a plantear la necesidad del amor entre los seres humanos. Entonces, por eso el peronismo se define cristiano y humanista, porque asume, digamos, el mandamiento del amor que expresa Cristo, ámense los unos a los otros, y humanista porque el ser humano es el principio y el fin del justicialismo. Es decir, está planteado para que lograr la realización plena, digamos, del ser humano, mientras en la comunidad también se realiza. Entonces eso es muy importante, sobre todo para discutir en este contexto de individualismo salvaje, que está un poco también tratando de implantar Milei, pero que es el sistema que está reinando a nivel global. Entonces por eso también el justicialismo termina siendo una respuesta universal, porque ya tiene un modelo comprobado que funcionó, que no pudo tener la continuidad porque vinieron los golpes de Estado, la destrucción de todo lo que ha generado el peronismo, pero estamos también en un nuevo punto de partida para volver a repensarlo en este contexto del siglo XXI. Y pasando a la siguiente, ya para ir concluyendo, bueno, acá puse un poco las diferencias de lo que son los modelos que propone el capitalismo como el comunismo. El comunismo, el capitalismo, lo que plantea es una dictadura del mercado. Ante la anulación del Estado como regulador de la vida social, lo que queda es la impunidad de las grandes empresas para determinar la vida de todos nosotros. Y eso lo estamos viendo hoy porque es justamente lo que está queriendo lograr Milei. Que el mercado determine qué es lo que es viable o qué es lo que no es viable, y a su vez nos someta a un estado prácticamente de esclavitud, que es a donde nos están llevando en este momento, sin que haya un actor intermedio, en este caso el Estado, que nos pueda proteger. Y ahora lo que plantea el comunismo es una dictadura también del Estado, porque en el proceso, digamos, de cómo se plantea la dictadura del proletario y la cooptación del Estado por una vanguardia, o al menos lo que hemos visto en la historia, es que se terminan generando dictaduras de Estado donde queda anulada la capacidad del individuo de poder tener determinación propia. Y el peronismo lo que plantea como tercera posición es la conciliación entre el trabajo y el capital. Porque justamente el comunismo también, como habla de lucha de clases, lo que dice el peronismo es hay que conciliar el capital y el trabajo para que haya una distribución justa, digamos, de las cosas, y que a su vez también se pueda generar el desarrollo de las personas y la comunidad. Y esto está visto porque el peronismo, y esa es una discusión también que la podemos abrir y la podemos discutir, si es capitalista o anticapitalista. Y bueno, yo con la idea que me quedo es que el peronismo no cuestiona la propiedad privada, pero sí le da una función social. Es decir, podés tener tus propiedades, podés tener tu riqueza, pero no puede ser a costa del sufrimiento de los demás.
Entonces no es anticapital, sino que plantea un equilibrio entre que justamente esa distribución se ha logrado en épocas donde el famoso 50-50 entre capital y trabajo, pero que a su vez esto tampoco es un modelo fijo, sino que se puede rediscutir permanentemente de cuál es la parte que le corresponde a los trabajadores, digamos, en la generación de esa riqueza. Y pasando un poco a la siguiente, a ver, volvamos. Creo que la anterior a esta, no, está al final, perdón. Pasa a la siguiente, Ahí, bueno. Esto era otra gráfica que había pensado como para diferenciar la tercera posición de lo que son las otras dos doctrinas, el capitalismo y el comunismo. El capitalismo lo que plantea es un individualismo egoísta, y esto es la supremacía del individuo por sobre la comunidad. Ahí está mal la flechita roja, porque tiene que ir así en horizontal, apuntando a la estrella roja, que lo que plantea el comunismo es, lo dice Perón, el colectivismo insectificante. Esto es lo que les decía de la dictadura del Estado, es una vanguardia que maneja, digamos, el aparato estatal y a su vez un pueblo que sigue esas directivas, pero que solo tiene la posibilidad de seguirlas sin cuestionarlas, porque ahí justamente es donde se conforma una vanguardia, que es el partido único, la burocracia del partido que maneja el Estado y que determina la vida de la comunidad. El peronismo es el equilibrio entre el ser humano, entre el individuo y la comunidad. Entonces es distante de uno como de otra doctrina, porque como tercera posición ni es el individualismo egoísta ni es el colectivismo insignificante, sino que es el individuo integrado en la comunidad con una conciencia plena de su participación y su importancia. Entonces acá es donde cobramos importancia todos nosotros como militantes de la causa, porque sin tampoco la militancia no habría dirigencia y viceversa, digamos. Entonces es una retroalimentación donde nos tenemos que dar el valor como militantes de que nosotros somos parte fundamental en la construcción del movimiento oficialista. Y por último, volviendo a lo que son los memes, el anterior, Bueno, esto tiene que ver porque una propuesta de la escuela también era analizar cómo se da la utilización de las redes sociales en este contexto, porque también si hablamos de actualización doctrinaria, hoy existen nuevas herramientas a través de las cuales se está dando la disputa política, y lo que vimos con Milei fue la importancia de las redes en ese sentido, que sin un aparato partidario tradicional, y obviamente también hay intereses económicos detrás que manejan todo esto, pero básicamente las redes fueron inundadas del mensaje y la lógica libertaria. Entonces esto lo ponía como ejemplo de lo que hoy es también una disputa, una batalla comunicacional. De hecho, bueno, todos habrán visto o compartido alguna vez un meme, que es una imagen representativa de una idea, y en este caso ponía como ejemplo esto, porque un poco también nosotros nos tenemos que formar en la utilización de estas herramientas tecnológicas para poder transmitir la doctrina. Perón en su momento contó con la invención de la radio, que le permitió llegar a cada hogar en cada rincón de la Argentina. Nosotros hoy tenemos la posibilidad desde los celulares, desde las redes sociales, llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces ahí ya tenemos primero una herramienta para peronizar el mundo, pero segundo también una herramienta de donde tenemos que dar la discusión y la batalla, porque si nos ponemos a ver cuál es la imagen construida del peronismo en las redes sociales, no tiene nada que ver con esto, digamos, con lo que venimos diciendo de cuál es el pensamiento profundo de Perón, porque como decía Marcelo, se lo ocultó, y eso fue sistemático, y ese es un gran logro de la oligarquía, porque no nos enseña ni en el secundario, ni en los terciarios, ni en la universidad, ninguno de estos libros de Perón ni de Eva, que son justamente, y ni hablar de todos los pensadores nacionales que tenemos, como Jauretche, como Scalabrini Ortiz, como Hernández Arregui, que también en algunos de los encuentros anteriores lo han mencionado los compañeros. Entonces ahí ya tenemos autores de un pensamiento nacional y no de un pensamiento colonizado como el que nos está atravesando hoy en día. Entonces había puesto esto, digamos, como para plantear también ante esta disputa que se ha dado entre los modelos del socialismo y el capitalismo, el peronismo como tercera posición que viene a ser superadora a todo esto. Vamos con la siguiente.
bueno, se imaginan un mundo justicialista, básicamente de comunión y hermandad, digamos, entre todos los pueblos del mundo, porque ese es el objetivo y el planteo básico, digamos, del justicialismo. Bueno, para no hacerlo muy extenso, esto eran básicamente los tres los ejes que había planteado, digamos, como para pensar en las bases de la doctrina justicialista. Y como elemento final tenía para compartirles un video de, para mí, alguien que es un intelectual del peronismo, que es Peter Capusotto, que no sé si lo conocerán, pero bueno, en este sketch que hace, que se llama Peter Rodríguez, El Montonero del Futuro, hay un poco un análisis de lo que es hoy la sociedad global y un poco también habla bastante de doctrina. Bueno, una vez finalizado esto, abrimos el debate y comentan lo que les parezca.